La mañana en la clase principal olía a masa recién cocida y a café de olla. Era día de feria y los comerciantes habían levantado sus carpas desde la madrugada. El bullicio de las familias, el pregón de los vendedores de artesanías y la música de un grupo local llenaban el ambiente con un aire festivo. En la esquina derecha, bajo un toldo desgastado, estaba don Ernesto, un hombre de 62 años con la piel marcada por el sol y las manos curtidas por décadas de trabajo. Su carrito de tamales, pintado con los colores de la bandera mexicana, era un punto de encuentro habitual. Estudiantes, albañiles, oficinistas y hasta turistas se acercaban a probar sus recetas. Muchos lo conocían por su forma de decir siempre: aquí no se sirven tamales, aquí se sirve paciencia envuelta en hoja de maíz. Pero esa mañana no era como cualquier otra. A escasos metros, un equipo de trabajadores municipales había instalado una enorme tarima con bocinas, luces y una pantalla LED. Era el escenario perfecto para el discurso del candidato más polémico de la región, un político que se creía dueño del espacio público. Llegó rodeado de asesores, camarógrafos y guaruras que empujaban a cualquiera que se interpusiera. Los micrófonos se encendieron y mientras el candidato saludaba con sonrisas ensayadas, sus ojos se fijaron en Ernesto. El olor de los tamales llegó hasta la tarima y con un gesto de repulsión teatralizado, el político levantó la voz. ¿De verdad esta es la imagen que queremos dar al mundo?, preguntó señalando el carrito. Gente oliendo a manteca, ocupando las esquinas. ¿Así como vamos a progresar? Las carcajadas forzadas de algunos aduladores llenaron el aire. Otros asistentes bajaron la mirada, avergonzados de la humillación pública. Ernesto sintió cómo la sangre le subía a la cara. Por dentro, una mezcla de rabia y tristeza le apretaba el pecho. Había aguantado comentarios despectivos toda su vida, pero jamás había sido expuesto de esa manera, frente a cámaras y frente a su gente. Lo que el político no sabía era que uno de los micrófonos inalámbricos, colocado minutos antes por un técnico distraído, seguía encendido. Sus palabras no solo retumbaban en las bocinas de la plaza, también estaban siendo captadas por las transmisiones en vivo que algunos periodistas independientes habían montado. Una joven estudiante de comunicación, con su celular transmitiendo en Facebook Live, murmuró con los ojos abiertos: «Lo está diciendo todo y no se da cuenta». Ese era apenas el comienzo de un incendio que nadie sería capaz de apagar. La plaza seguía vibrando con las palabras hirientes del candidato, pero en un rincón, donde las luces del escenario apenas alcanzaban, Mariana, la joven estudiante que transmitía en vivo, notó algo extraño. El político, creyendo que su micrófono estaba apagado, comenzó a hablar con su asesor en un tono distinto, burlón, casi cínico. ¿Viste la cara de ese viejo?, rió mientras señalaba el carrito de Ernesto. Con esa gente es fácil, se quedan callados, nunca se defienden, y encima nos llenan la plaza de olores a manteca. El asesor asintió nervioso, pero la risa del político fue lo que hizo que varios espectadores al otro lado de la pantalla empezaran a reaccionar. Los comentarios en la transmisión de Mariana se multiplicaban. ¡Qué descaro! Ese señor vende tamales desde que yo iba a la primaria. Tiene más dignidad que ese político. Compartan, que todos vean cómo trata a la gente humilde. En segundos, el contador de espectadores en Facebook Live saltó de decenas a miles. Mientras tanto, Ernesto, con el corazón apretado, sacó de debajo de su carrito una libreta de tapas azules ajada por el tiempo. Nadie lo sabía, pero llevaba años escribiendo ahí cada una de sus recetas, junto con historias, frases y agradecimientos que le habían dejado sus clientes. Esa libreta no era un simple cuaderno, era un testimonio de toda una vida de trabajo invisible. La tomó entre sus manos y la apretó contra su pecho, como quien sujeta lo único que le queda. Por primera vez alzó la voz, aunque apenas fue un murmullo entre dientes.
no soy invisible, no más. Mariana, al escucharlo, giró su cámara hacia él. Captó el instante exacto en que Ernesto, con la voz temblorosa, pero firme, abrió la libreta y leyó en voz alta una dedicatoria escrita por una niña años atrás. Don Ernesto, gracias porque sus tamales me hicieron sonreír cuando mi mamá estaba enferma. Nunca deje de venir aquí. El murmullo se expandió entre la gente de la plaza. Un silencio extraño se apoderó del público, como si las palabras de la libreta hubieran atravesado el ruido político y los reflectores. Y entonces ocurrió el primer giro. El micrófono del político, todavía encendido, captó su exasperación cuando gritó a sus guaruras: «Quítenle ese cuaderno de una vez. No podemos permitir que un vendedor de tamales arruine la puesta en escena». Esa frase, transmitida en vivo y replicada en decenas de celulares, no solo encendió la rabia de quienes veían la transmisión, convertía a don Ernesto en el símbolo de la dignidad pisoteada. Las notificaciones explotaban. Hashtags improvisados comenzaban a nacer. Y mientras el político no se daba cuenta de que estaba cavando su propia tumba digital, en las pantallas del público ya corrían miles de comentarios que decían lo mismo. Con mis tamales, no. Era el inicio de una tormenta imposible de detener. El eco de la orden del político, «Quítenle ese cuaderno de una vez», no solo se escuchó en la plaza, se propagó por miles de pantallas al instante. Mariana, aún temblando de nervios, mantuvo firme la cámara sobre Ernesto. La imagen era poderosa. Un hombre mayor, sosteniendo con ambas manos una libreta vieja, mientras dos guardias corpulentos avanzaban hacia él entre la multitud. En segundos, alguien más en el público, con mejor ángulo, grabó lo mismo y lo subió a TikTok. El clip duraba apenas 20 segundos, pero era demoledor. El político riéndose del vendedor, el hombre mostrando su libreta con las dedicatorias, la orden brutal de arrebatarle lo único que tenía. El video explotó. En menos de una hora acumulaba cientos de miles de reproducciones con subtítulos improvisados. Esto pasó hoy en la Plaza Central. Compártelo antes de que lo borren. La plaza, mientras tanto, se agitaba. Algunos asistentes comenzaron a levantar sus celulares en alto, iluminando la escena como si fueran reflectores improvisados. La gente murmuraba, y ese murmullo pronto se volvió un grito unánime. «¡Con mis tamales no! ¡Con mis tamales no!». Ernesto, desconcertado, alzó la mirada y se dio cuenta de que ya no estaba solo. Decenas de jóvenes rodearon su carrito, formando un muro humano frente a los guardias. Los tamales, envueltos todavía en hojas verdes, parecían haberse convertido en estandartes de resistencia. Uno de los guardias intentó abrirse paso, pero una mujer lo frenó gritándole: «¡Tócalo y te grabamos!». Los celulares, apuntando en todas direcciones, eran las nuevas armas. Cada movimiento quedaba registrado, cada gesto se transmitía. La balanza del poder había cambiado en cuestión de minutos. El político, con todos sus reflectores y asesores, estaba perdiendo frente a un carrito de tamales y una libreta azul. Mientras la multitud crecía, en los noticieros locales empezaban a interrumpir su programación con la noticia de última hora. Se viraliza video de candidato humillando a vendedor de tamales en plena plaza. Los presentadores hablaban de indignación nacional, mientras hashtag como «con mis tamales no» y «Ernesto no está solo» escalaban posiciones en Twitter. Influencers, periodistas y hasta músicos empezaban a replicar el video con comentarios de furia y solidaridad. En la plaza, Ernesto apenas podía comprender la magnitud del momento, pero mientras miraba a Mariana, que aún sostenía la transmisión en vivo con lágrimas en los ojos, entendió algo. Ya no era solo él contra el político, ahora era él y todo un país contra una injusticia. El candidato, nervioso, se inclinó hacia su asesor y murmuró con voz quebrada:
cortan la transmisión oficial, ahora mismo. Pero era demasiado tarde. Afuera, en las redes, la tormenta ya había comenzado y no había botón que pudiera detenerla. En menos de 24 horas, lo que había comenzado como una simple transmisión en vivo de Mariana se transformó en un fenómeno imposible de ignorar. Los clips cortos del momento en que Ernesto defendía su libreta y en que la multitud gritaba «Con mis tamales no», se multiplicaban por millones en cada plataforma. TikTok mostraba duetos con jóvenes dramatizando la escena. En Twitter los hashtags «Con mis tamales no» y «Ernesto no está solo» no solo eran tendencia en México, habían escalado a nivel internacional. Y en Instagram, ilustradores publicaban dibujos del carrito de tamales convertido en símbolo de resistencia popular. La plaza donde todo comenzó se llenó al día siguiente. Gente que nunca había probado los tamales de Ernesto llegó con pancartas, cámaras y hasta bocinas para transmitir en vivo su apoyo. Los medios de comunicación instalaron unidades móviles alrededor del lugar, y lo más impresionante, artistas, actores y hasta deportistas famosos comenzaron a publicar mensajes de respaldo. Una actriz reconocida escribió en Twitter: «Yo también me formé en esa plaza para comprar tamales de Ernesto. Lo que le hicieron es lo que nos hacen a todos los que luchamos con dignidad. Basta». Cada declaración encendía aún más la chispa. El político, mientras tanto, intentaba controlar el incendio. Sus voceros hablaban de un malentendido sacado de contexto, pero los videos mostraban demasiado claro la verdad, y en un país cansado de abusos y desprecios, ese argumento ya no tenía espacio. Esa misma tarde, colectivos estudiantiles organizaron un evento que llamaron La Tamalada de la Dignidad. Cientos de personas marcharon con hojas de maíz en las manos, coreando la frase que se había vuelto imparable: «Con mis tamales no». En las redes circulaban memes, parodias, canciones, pero también análisis serios sobre lo que significaba el caso. No era solo un político contra un vendedor humilde, era la representación de años de arrogancia contra la gente de a pie. Mariana, abrumada, comenzó a recibir mensajes de periodistas internacionales que querían entrevistarla, y Ernesto, con sus manos callosas, apenas entendía lo que ocurría. Solo sabía que cada vez que abría su carrito y entregaba un tamal, alguien le daba una palmada en el hombro, una sonrisa y la certeza de que ya no estaba solo. Esa noche, en un noticiero nacional, se transmitió en cadena la imagen que selló el momento. Un dron sobrevolando la plaza mostraba a miles de personas sosteniendo en alto hojas de tamal iluminadas con las linternas de sus celulares, como si fueran antorchas modernas. El país entero se había unido en un coro simbólico. Lo que había nacido como una humillación pública se había transformado en un movimiento popular. Y el político, acorralado, comprendió que la ola ya no podía detenerse. La mañana siguiente, el político apareció en una conferencia improvisada. Con semblante tenso y rodeado de asesores, intentó presentarse como víctima de una campaña de desprestigio. Sus palabras, leídas con torpeza desde un papel, buscaban minimizar el hecho. «Esto fue un malentendido. Yo jamás quise ofender al señor Ernesto, a quien respeto profundamente como a todos los ciudadanos». Pero la sala estaba llena de periodistas armados con celulares, micrófonos y, lo más peligroso, el eco del pueblo afuera. Apenas había comenzado cuando una reportera le gritó: «Entonces expliqué por qué en el video se le escucha decir: "Quiten esa porquería de aquí"». El silencio fue devastador. Las cámaras enfocaron su rostro enrojecido. El político balbuceó, intentando negar lo evidente, pero cada palabra suya era interrumpida por los gritos que llegaban desde la calle. En la plaza, miles de personas seguían la conferencia en pantallas improvisadas. Cuando escuchaban sus excusas, respondían con un rugido unánime: «¡Con mis tamales no! ¡Con mis tamales no!». La presión aumentaba por segundos. En Twitter, usuarios transmitían la conferencia con comentarios mordaces y capturas del rostro desencajado del político. En TikTok, miles de clips superponían su discurso con las imágenes de Ernesto defendiendo su carrito, generando un contraste humillante. En un momento, un periodista extranjero tomó la palabra y preguntó, con calma, pero con filo: ¿cree usted que un político que llama porquería al trabajo de un ciudadano humilde merece seguir representando a la gente? La pregunta cayó como un martillazo.
El político tragó saliva, intentó sonreír forzadamente, pero sus asesores comenzaron a susurrarle que terminara la conferencia. Se levantó abruptamente, murmuró que no respondería a provocaciones y salió por la puerta trasera. Las cámaras lo siguieron. Afuera, la multitud estalló al verlo huir. Nadie pudo contener la avalancha de gritos, pancartas y celulares grabando. Su vehículo oficial apenas logró abrirse paso, rodeado de gente que golpeaba las ventanas clamando justicia. Mientras tanto, Ernesto, en la misma plaza, atendía a los manifestantes con sus tamales. Su carrito se había convertido en punto de encuentro y símbolo vivo de resistencia. Mariana lo grababa con lágrimas en los ojos mientras él repetía con voz serena: «Yo solo quiero respeto. Respeto para mí y para todos». Esa frase se viralizó de inmediato, y mientras el político se escondía, la voz de Ernesto se multiplicaba como un eco imposible de silenciar. Los días siguientes fueron un torbellino. El video de Ernesto, su carrito y la humillación pública del político se convirtieron en tendencia internacional. Medios de distintos países hablaban de el hombre de los tamales que hizo tambalear a un político con solo decir la verdad. En las plazas, en las calles y hasta en las escuelas se repetía la frase que había nacido de su voz sencilla: respeto para todos. El político, en cambio, cayó en desgracia. Primero fue suspendido de su cargo mientras se investigaban los hechos. Luego salieron a la luz contratos turbios, desvíos de dinero y grabaciones donde despreciaba a la gente humilde. Cada revelación era compartida en redes con un mismo hashtag: con mis tamales no. El clímax llegó cuando la multitud, miles de personas, se reunió frente al Congreso. Entre carteles y cánticos, pidieron la renuncia definitiva. Y allí estaba Ernesto, empujando su carrito, rodeado por una marea humana que lo abrazaba como símbolo vivo. Lo invitaron a hablar y por primera vez, un micrófono que siempre había sido inalcanzable se posó frente a él. Con la voz quebrada pero firme, dijo: «Yo no soy político, ni quiero serlo. Soy un hombre que trabaja y que ama lo que hace. Solo quiero que nunca más se le diga porquería al esfuerzo de nadie. Porque cada trabajo, cada persona merece respeto». La plaza estalló en un rugido. Esa noche, la noticia recorrió el mundo. Un vendedor de tamales había derrotado al poder con dignidad y verdad. Ernesto regresó a su vida sencilla, pero ya nada era igual. Su carrito se volvió leyenda. Universidades lo invitaron a hablar, artistas lo pintaron en murales, y un grupo de jóvenes abrió un canal en YouTube dedicado a recopilar historias de trabajadores invisibles inspirado por él. El político, en cambio, terminó solo, señalado y olvidado. El último plano de esa historia no lo mostraba a él, sino a Ernesto sirviendo un tamal caliente a un niño en la plaza, con la misma sonrisa humilde de siempre. Y en los comentarios de todos los videos virales se repetía un mismo mensaje: no subestimes el que parece pequeño, porque ahí, muchas veces, está la verdadera fuerza del pueblo.